Hernia diafragmática es una enfermedad o una malformación que implica la parte respiratoria, específicamente el pulmón, pero por supuesto también implica parte intestinal. La hernia diafragmática ocurre cuando una de las cuatro estructuras que está conforme el diafragma, porque el defecto en el diafragma no se forma. Entre esas cuatro estructuras que tenemos de formación del diafragma está el diafragma transverso, lo que es las membranas pleuroperitoneales, el mesenterio dorsal del esófago y la pared corporal. Esas cuatro estructuras, si algunas de ellas no se forman, ahí se va a dar lo que se llama un orificio, que es la malformación o la no formación del diafragma. El diafragma es uno de los músculos que interviene en lo que es la respiración. El diafragma, los músculos intercostales y los pectorales. Entre esos músculos están los músculos que intervienen en lo que es la respiración. Pero por supuesto el diafragma es el músculo más grande en cuanto a lo que nos habíamos referido, los músculos respiratorios. Por supuesto, el problema no tan solo es en el diafragma, el problema también es en la formación del pulmón. ¿Qué pasa? Aquí ya vamos a utilizar la pizarra para darle una descripción de cómo es la formación del pulmón para seguir explicando a posteriori cómo lo vamos a tratar. Entonces vámonos a la pizarra de una vez para hacerle la explicación. Bueno, como les había mencionado, fíjense ustedes que en cuanto a la formación del árbol respiratorio, la caja torácica se forma más tempranamente que el propio pulmón. Entonces, está la caja torácica, y el pulmón no se ha formado completamente. El pulmón no se ha formado completamente. Entonces tenemos caja torácica, tenemos la división, que es el diafragma, y tenemos la cavidad peritoneal, que es a donde va el intestino. ¿Qué pasa? El pulmón se forma de lo que llamamos intestino primitivo. De ahí se va a formar el pulmón. El pulmón es como un esbozo, ¿ok? Y después se va a dividir en dos. Se divide en dos de esta forma. Y de allí va a empezar la subdivisión del árbol respiratorio. ¿Qué pasa? La primera división, por supuesto, sería lo que es el bronquio primario. El bronquio primario. Esa es la primera división que se va a formar. Fíjense ustedes que mientras se está dando esta división, la caja torácica ya está casi completamente formada. Entonces queda el caparazón, si se lo podemos decir así, pero el pulmón no está formado completamente. ¿Por qué el pulmón no está formado completamente? Porque este se va dividiendo progresivamente. Estos son 5 etapas que se van a hacer y se dividen en 23 partes. O sea, para llegar hasta los alvéolos respiratorios tienen que dividirse en 23 partes. La primera parte, fíjense ustedes, que es el bronquio primario. Y después aquí se va a dividir los bronquios secundarios. Y fíjense cómo es la división de los bronquios secundarios, que es del lado izquierdo se van a formar 2 nada más. Y del lado derecho se van a formar 3. Así. Del lado izquierdo 2 y del lado derecho 3. ¿Por qué se forma 2 y 3? Bueno, porque esto en un futuro van a formar lo que es los segmentos pulmonares. Del lado izquierdo hay 2 y del lado derecho hay 3. Así. Del lado izquierdo hay 2. Aquí por una parte del corazón. Y del lado izquierdo hay 3. Que es superior, medio e inferior. Y aquí superior e inferior. Así se va a formar lo que es el pulmón. Pero claro, esto no se forma así de rápido.
Resulta que la formación pulmonar, como le dije, va a ser progresivo de una forma descendente, primario y secundarios, aquí, o bronquio secundario, y después de esta formación, la división se va a dar de 2 en 2, lo que llamamos dicotónicamente, aquí de 2 en 2, de 2 en 2 y aquí de 2 en 2. Y aquí después también se va a formar de 2 en 2. Y aquí de 2 en 2. Y aquí de 2 en 2. Hasta formar lo que se llama los alveolos respiratorios. Cuando los alveolos respiratorios se terminan de formar, es allí que podemos decir que el árbol respiratorio está formado completamente. Y eso se produce a partir aproximadamente de las 25 o 26 semanas que ya los alveolos respiratorios están formados. Si no están formados los alveolos respiratorios, no puede respirar, o sea, no puede haber el intercambio gaseoso, porque es allí donde se da el intercambio gaseoso. Entonces, fíjense ustedes esto que se va formando progresivamente. Pero ¿qué pasa en la hernia diafragmática? Resulta, vamos a poner otra vez el pulmón aquí. Resulta que lo que es el diafragma no se forma completamente, sino que deja una estructura sin formar. Por ejemplo, este lado. Resulta que el intestino sí está más formado que el pulmón. El intestino está más formado que el pulmón. Por supuesto, el intestino tiene que hacer una rotación. Tiene que hacer una rotación para que se ubique correctamente. Con lo descendente, con los transversos, con lo descendente. Ella va a buscar su rotación. Si no hay esa rotación, por supuesto, si el bebé nace sin rotación, va a haber una patología que se llama malrotación, que esa ya ustedes lo habrán escuchado. Pero resulta que esta cavidad abdominal sí está llena de este intestino, sí está ocupado por intestino. ¿Qué pasa? Que como aquí hay presión y aquí hay un orificio, de este lado, el intestino va a emigrar hacia el lugar donde hay más espacio. Recuerden que la caja torácica está formada, pero el pulmón no. El pulmón está chiquito. Aquí se está formando. Y la caja torácica está despejada. Entonces, ¿qué pasa? Como hay más espacio para acá y hay un orificio que puede emigrar por una hernia, el intestino emigra para la caja torácica. Por ejemplo, si hubiese un agujero aquí, un orificio aquí, el intestino emigra por acá afuera. ¿Cómo se llama eso? Vamos a ver si saben cómo se llama eso. Hay una no formación de la pared del lado derecho, el intestino sale, ¿cómo se llama eso? Vamos a ver. Rapidito aquí también ayúdenme aquí para ver si hoy están activos también conmigo. Bueno, esto se llama gastroquisis. Y si fuese a nivel de lo que es el cordón umbilical y sale el intestino, se llama, ¿cómo se llama? Por ahí pusieron gastroquisis, Y si es a nivel umbilical y sale el intestino, ¿cómo se llama? Aquí vamos a aprender de todo también. Patología, fíjense que estamos hablando de la hernia diafragmática, pero también estamos hablando de patología gástrica de una vez. Estamos aprovechando. Sí, gastroquisis. La otra, ¿cómo se llama? La que sale por lo que es el umbilical. Un falocele. Muy bien, ya. Entonces, eso ya lo sabemos, lo tenemos claro. Bueno, resulta que en la hernia diafragmática hay un defecto del diafragma. El intestino va hacia la caja torácica y resulta que cuando está creciendo el pulmón, recuerden que va creciendo, se va a chocar con este intestino que está ocupando parte de la caja torácica. Y resulta que como va creciendo y no tiene espacio, el pulmón se queda pequeño de este lado y este lado sigue creciendo. Entonces, este pulmón no creció porque había ocupación del intestino en la caja torácica y esto se llama hipoplasia pulmonar. O sea que este bebé tiene una hipoplasia pulmonar y este es del lado izquierdo.
por supuesto, el intestino va a empujar todo lo que es el mediastino para el lado contrario. O sea, el corazón, el pulmón, lo que es el mediastino y todo para el lado contrario. Este es cómo se produce la hernia diafragmática. Por eso que su diagnóstico temprano va a ayudar. Porque cuando ya hay hipoplasia pulmonar, ya no se puede hacer nada con este recién nacido. Ahora bien, entre las hernias diafragmáticas no hay una sola. Podemos encontrar dos tipos de hernia diafragmática y esto va a depender del lugar donde se está dando lo que es lo que es la herniación o donde se está dando ese orificio del el diafragma. Si es del lado izquierdo, otra vez nos vamos a la pizarra. Si es del lado izquierdo, esta hernia diafragmática se va a llamar de Bodalex, que es la hernia diafragmática izquierda y es la más común, es la que más vemos a diario. Es la de Bodalex. Es del lado izquierdo. Ahora bien, si resulta que el defecto está del lado izquierdo, aquí ocurre algo interesante del lado izquierdo. ¿Qué pasa con el lado izquierdo? Resulta que el lado izquierdo tenemos un órgano blando que se llama hígado. Y resulta que si hay una hernia, el hígado pudiera cubrir ese orificio o ese defecto y el intestino no pasaría a la caja torácica. Ahora bien, a veces pasa el intestino porque le defecto muy grande y pudiera mover intestino y hasta parte de lo que es hígado. Y se va a producir lo que llamamos también una hipoplasia pulmonar, pero sería del lado derecho. Sería del lado derecho. Por eso que muchas veces es menos grave la hernia diafragmática del lado derecho que del lado izquierdo, porque muchas veces lo tapas el hígado. Y esta hernia del lado derecho se llama hernia de Morgagni. Morgagni. Se llama del lado derecho. Pero la más común es la hernia diafragmática del lado derecho. Y resulta que esta hernia diafragmática es más común en varones que en hembras. Y esta es más común en hembras que varones. O sea que los hombres la tienen de perder aquí con esto, lo de la hernia diafragmática. Ya vieron ustedes que existen dos tipos de hernia diafragmática, pero también hay para hacer lo que llamamos diagnóstico diferencial en cuanto a la hernia diafragmática, porque hay patologías de diafragma que pudieran simular lo que es una hernia diafragmática congénita. Por ejemplo, como la parálisis diafragmática, las eventraciones diafragmáticas, que hay una eventración, no hay un orificio por donde pasa el intestino, pero como la eventración es tan grande, el intestino simula irse para arriba, pero está cubierto por lo que es el diafragma. Entonces, esos son como diagnóstico diferencial. Ahora bien, ya teniendo estos conceptos y sabiendo qué es lo que es la hernia diafragmática, ahora nos vamos con lo que es más difícil. ¿Cómo vamos a tratar la hernia diafragmática desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de enfermería? ¿Cuáles son las últimas actualizaciones con referencia
al manejo de la hernia diafragmática. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué tenemos a la mano para actuar de una manera eficiente con un recién nacido con hernia diafragmática? A pesar que la tecnología ha evolucionado, lamentablemente, y no lamentablemente, es que no se ha dado mejores resultados que con las actuaciones que se implementaron, fíjense ustedes, desde 1990. Imagínense, se sigue implementando esas mismas acciones. Claro está, se han mejorado algunas, pero el fin o la idea que se creó en un principio se ha mantenido. ¿Cuáles son los signos clínicos de un recién nacido con hernia diafragmática? Bueno, lo primero es que si se hace un diagnóstico perinatal, ya sabemos que viene con hernia diafragmática y sabemos que va a ser un recién nacido que va a venir con una dificultad respiratoria. Un recién nacido que va a venir con lo que es un abdomen navicular o un abdomen escarbado, y por supuesto ese abdomen escarbado porque el intestino lo tiene a nivel torácico. A la auscultación a nivel torácico, por supuesto, no se va a ocultar ruidos respiratorios, donde está el defecto, por supuesto, sino que se pudiera ocultar ruidos peristálticos. Eso es lo que se pudiera ocultar. Y, por supuesto, en unos gases arteriales pudiéramos observar acidosis en los recién nacidos y en el rayos X, que es la confirmación de lo que es una hernia diafragmática. Por supuesto, el mejor pronóstico es cuando se hace el diagnóstico perinatal y pudiéramos actuar de una vez con mucha precaución. Algo que tengo que dejar claro en cuanto a la hernia diafragmática no es una patología de urgencia. O sea que tenemos que resolucionar el defecto inmediatamente. No es de urgencia. Primero hay que estabilizar al recién nacido para poder hacer la intervención. En cuanto a lo que es el tratamiento, que ahí no pudiéramos llevar el mayor tiempo aquí, y las acciones que deberíamos tomar nosotros los profesionales de enfermería. Bueno, el primer tratamiento, si ya tiene diagnóstico perinatal, es una intubación. Es la intubación, la que llamamos intubación olímpica. Una vez que nace, sin dejarlo llorar, se hace la primera intubación. Se le coloca sonda orogástrica para descomprimir todo lo que es la cámara gástrica. Como esa cámara gástrica muchas veces está a nivel torácico, pudieran presionar al pulmón y no dejarlo expandir también, lo poco que lo va a dejar expandir. Por supuesto, como un recién nacido que va a estar intubado, es un recién nacido que debería estar conectado a ventilación mecánica, un recién nacido que se va a necesitar sedar, y un manejo integral en cuanto a que pudiera necesitar inotrópicos, un buen balance hídrico. Se tiene que ver si tiene alguna patología subyacente. Muchas veces, y se habla de un 50% que pudieran tener alguna otra malformación, y sobre todo malformaciones cardíacas. Estos recién nacidos tienen que hacerle eco cardíaco una vez que esté estable para ver si tiene otra patología agregada. Eso en cuanto a lo que es el manejo del inmediato del recién nacido, el manejo inmediato. Por supuesto, se ha hablado de que si es ventilación convencional, que si es ventilación de alta frecuencia. Sabemos que la ventilación de alta frecuencia es una ventilación protectora, que la mayoría de los recién nacidos que necesita ventilación lo debería usar. Ahora, con referencia a lo otro, que si oxigenación con membrana extracorpórea, se está dejando nada más a estos recién nacidos que vengan en graves condiciones o tenga criterios para utilizar oxigenación con membrana extracorpórea, porque sabemos que son recién nacidos que tienen muy mal pronóstico. En cuanto al óxido nítrico, también se está dejando con criterio, aparte
dependiendo de la gravedad de la hernia diafragmática. Si la hernia diafragmática fue atendida a tiempo y se le realizó los procedimientos que hoy hay en día, es una hernia diafragmática que pudiera ser manejable con pura ventilación de alta frecuencia. Ahora bien, por parte de enfermería, sabemos que es un recién nacido que tiene que tener unos buenos balances hídricos, porque de allí va a determinar también su estabilidad, ya sea de ácido base, ya sea hidroelectrolítico, la termorregulación también, el manejo de gases arteriales, el manejo de lo que es la terapia respiratoria, si es un recién nacido que está y que va a estar conectado a ventilación mecánica, observar o ver bien los signos de síndrome de escape aéreo, porque sabemos que es un recién nacido que va a tener un pulmón infuncional, o sea, un pulmón hipoplásico, y toda la presión la pudiera llevar a un solo pulmón. Hace años se estaba hablando de opcional de hacer una doble intubación. O sea, una doble intubación, intubar un pulmón individualmente y meterle presiones individualmente. Eso se hablaba hace años. No se siguió haciendo esa acción. No se postuló, no se dijo, bueno, vamos a seguir haciéndolo porque de verdad trae mucha complicación. Primero, para la intubación es difícil. Imagínense intubar dos pulmones diferentes. Deberíamos tener dos gráficos diferentes, dos ventiladores diferentes. Y cómo haríamos para lo de la oxigenación también. Entonces, trae como complicación eso allí. Entonces, el pulmón que está sano pudiera tener toda esa presión que le está dando el ventilador. Porque es el que está sano y el que está recibiendo la mayor presión, por supuesto. Y considerar siempre la rayos X que esté bien intubado, porque si es un tubo que se va del lado derecho y es el pulmón del lado derecho que está sano, allí pudiéramos complicarlo todo. Entonces, ese es el manejo inmediato del recién nacido. Lo que es la resolución quirúrgica no se va a hacer inmediato. Estabilización del recién nacido hemodinámicamente, térmicamente, hídricamente, y después se va a pensar en lo que es la intervención quirúrgica. ¿Por qué es así? Porque con la intervención quirúrgica no se mejora el defecto. ¿Qué quiero decir con esto? El principal problema o lo que mata a los recién nacidos con hernia diafragmática no es el intestino arriba de la caja torácica. Lo que mata al recién nacido es la hipoplasia pulmonar. ¿Y qué pasa? Cuando tú haces la intervención o cuando hacen la intervención, sacan el intestino, solucionan lo que es el defecto del diafragma, pero el pulmón sigue igual, va a seguir hipoplásico porque el pulmón no se va a expander, porque el pulmón no creció nunca. Entonces va a tener esa caja allí vacía con un pulmón chiquito. O sea, si usted hace la solución quirúrgica, el pulmón no se va a expandir y no se va a mejorar tanto lo que son los gases arteriales. Pudiera mejorar un poco por la descompresión, pero no tanto. Por eso que se espera un tiempo relativo para ver que el bebé ha mejorado hemodinámicamente y ahí se interviene. Allí se interviene. Ahora bien, ¿cuáles son las estrategias para las intervenciones efectivas? ¿Qué es lo que se estaba haciendo y lo que se está proponiendo ahorita en estos momentos? Bueno, resulta que el doctor Harrison, que es uno de los especialistas de las intervenciones mínimamente invasivas intrauterinamente, hablando intrauterinamente, él propuso un clampeo de la tráquea. Un clampeo de la tráquea. Más que un clampeo, porque yo le digo un clampeo, usted se imaginará un clamp. Es un globo que meten en la tráquea para obstruir la tráquea y no salga líquido del pulmón. Recuerden que el pulmón, además de los biomarcadores o los estimuladores de crecimiento, también
hay un crecimiento por estimulación de presión. ¿De presión de quién? De presión del líquido que produce el mismo pulmón. El pulmón produce líquido pulmonar y ese líquido hace que crezca el pulmón, ese mismo líquido. Y por supuesto también los movimientos respiratorios hacen que ese pulmón crezca. En experimentos con lo que fue ovejos prematuros, a ellos le hicieron paradas respiratorias y esos pulmones que se le hicieron paradas respiratorias que no tenían movimiento se quedaron hipoplásicos. Y también se hizo un experimento para disminuir lo que es la producción del líquido pulmonar y esos mismos pulmones se quedaron pequeños, hipoplásicos. Por lo tanto, lo que es el líquido y los movimientos es un gran factor de crecimiento del pulmón. ¿Qué pasa? Que este líquido también, como se va produciendo, puede ir saliendo a través de la tráquea hasta el líquido amniótico. ¿Qué propuso el doctor Harrison? Bueno, como ese líquido está en constante producción, lo que queremos hacer es la obstrucción de la tráquea por medio de una intervención mínimamente a nivel intrauterino. Yo me voy por la paroscopia, ¿ok? Transluminal, y en la tráquea le colocaba un globo para obstruir ese líquido. Ese líquido, fíjense ustedes, vamos a ver aquí a la pizarra nuevamente. Ese líquido se mantenía en lo que eran los pulmones. Y por supuesto, como se mantiene en los pulmones, esta presión iba a hacer su trabajo aparte. Entonces, él decía o dice que si colocamos un balón aquí, el líquido que está produciendo los pulmones no va a salir. Entonces los pulmones van a crecer. Ahora bien, si aquí en este lado hay intestino, resulta que esta presión de este líquido va a hacer que este intestino vaya para su lugar de origen por presión, porque hay más presión acá que acá en la cavidad peritoneal. Entonces, lo que quería hacer es que aumentar la presión para que el intestino saliera de la caja torácica y se fuera para la cavidad peritoneal. Entonces, esa es la estrategia y eso fue desde 1990 y hasta la actualidad se está haciendo esa misma estrategia. ¿Cuál es la fecha que se tiene que hacer esta intervención? Bueno, por supuesto, lo primero es el diagnóstico. Tiene que ser un diagnóstico muy temprano. La fecha para hacer la intervención tiene que ser entre las 27 y 29 semanas más 6 días. Esa es la fecha que se debe hacer el clampeo. Entre 27 y 29 semanas. Esa es la fecha. Y ahora me preguntarán, ¿y cuándo se debe retirar eso? Por supuesto, porque se tiene que retirar, porque el bebé si nace y tiene eso clampeado ahí, no va a poder respirar. Bueno, se tiene que hacer nuevamente otra intervención para poderlo retirar. Recomiendan que a las 34 semanas de edad gestacional se retire ese clan que está obstruyendo la tráquea para que el líquido no salga. Entonces son dos intervenciones. Se llama mínimamente invasiva, por supuesto es invasivo. Las intervenciones, a la madre se le coloca anestesia local y al feto se le coloca analgesia. O sea, también se está pensando en eso porque el feto pudiera tener dolor y comenzar el trabajo de parto. Entonces, se va buscando esa parte de que con esta intervención no se empeore todo y vayamos a iniciar un trabajo de parto, que es lo que no se quiere.
Entonces fíjense que esa es todo la estrategia global en cuanto a la hernia diafragmática, y ojalá se pudiera hacer en todas las instituciones que se pudiera diagnosticar la hernia de un principio. Ahora bien, ahora en la actualidad, porque fíjense que eso tiene ya años, se está proponiendo algo menos invasivo. Lo que se está buscando es que el globo tenga una especie de un imán. Eso es lo que se está proponiendo ahorita, y esto es en el 2022. Esto fue en el 2022. El globo tenga una especie de un imán que cuando sea colocado, ahora tenemos que retirar. ¿Y cómo vamos a retirar? Ellos van a colocar al recién nacido una caja magnética y por magnetismo van a sacar el globo. Eso lo quieren hacer. Han dado muy buenos resultados, pero no se han hecho esas pruebas en recién nacido. Nada más se ha hecho la prueba en animales. Ahorita, actualmente se está haciendo esa prueba. O sea, hay varios países que están haciendo esa prueba con un balón magnético para poder retirar sin invadir nuevamente al recién nacido. Por magnetismo, con un imán, y lo van sacando por medio del imán y lo extraen de lo que es la tráquea recién nacido. Fíjense ustedes que se está buscando, eso sí es mínimamente invasivo. Una vez que nace el bebé, bueno, se hace sus evaluaciones para ver cómo está lo que es el pulmón, su funcionamiento, y bueno, realmente ese es la actualidad en cuanto a la hernia diafragmática. Si es un recién nacido que no se pudo hacer ese procedimiento que se llama fetendo o feto, también se puede conseguir como feto o fetendo. Bueno, la estrategia es la que ya habíamos mencionado: intubación olímpica, lo que es drenaje de la cámara gástrica, sedación, un recién nacido que debe estar sedado. Tenemos que tener cuidado con los relajantes por la cuestión de la protección neurológica, y lo que es el balance hidroelectrolítico y la temperatura. Eso es lo que es el manejo de la hernia diafragmática. No hay otros avances en cuanto a esto. Tienen que saber que el pronóstico, si no se hace la intervención del CLAP a nivel traqueal, el pronóstico va a depender del tamaño de lo que es el defecto diafragmático. O sea, entre más grande es el defecto diafragmático, tiene peor pronóstico el recién nacido. Entre más grande el defecto diafragmático, peor pronóstico. Entre más pequeño el defecto diafragmático, mejor pronóstico. Y por supuesto, uno de los pronósticos también es la edad gestacional. Entre menos edad gestacional nazca con el defecto, va a tener peor pronóstico. Si nace con mayor edad gestacional, va a tener mejor pronóstico. Eso en cuanto a los pronósticos, pero hoy en día, a diferencia de años anteriores, estos recién nacidos han podido sobrevivir. Ya más del 85% sobreviven. Hace 20 años esta no era una realidad, casi que nada más el 50%. También sabemos de recién nacidos que pueden vivir con una hipoplasia, o sea, que se adaptan, que su cuerpo se adapta a esa hipoplasia, y bueno, viven con un solo pulmón también. La cuestión es que al momento de la transición no tenga patología subyacente de la hernia diafragmática. ¿Cuáles son esas patologías? Bueno, un recién nacido con hernia diafragmática, si nace antes de la edad a término, pudieran, por ejemplo, tener un SDR del pretérmino, y es un recién nacido que va a necesitar surfactante. Ahora bien, estos bebés con hernia diafragmática, además de esa hipoplasia, también por la acidosis, por todo el daño a nivel respiratorio, pudiera presentar hipertensión pulmonar. Entonces, imagínense ustedes, hernia diafragmática y se le agrega hipertensión pulmonar. Ya de por sí la hernia diafragmática es difícil manejarla ventilatoriamente, imagínenselo con hipertensión pulmonar.
Entonces son esos tips que tenemos que ir observando. Por lo menos nosotros, el personal de enfermería, llevar una hoja bien específica con la evaluación térmica, con la evaluación neurológica, para evaluar lo que es las sedaciones y la parte del dolor también, una escala del dolor, y poder llevar este recién nacido a lo que es un desarrollo de su bienestar al final, que se pueda ir con sus padres. Entonces fíjense ustedes que esto era lo que le traía de hernia diafragmática. Fíjense ustedes, por eso que le dije que iba a ser diferente, porque le traía gráficos con lo que es la pizarra. Espero que me haya explicado muy bien con la pizarra. Yo sé que hay personas más visuales, yo soy muy visual, entonces me gusta también explicar sobre pizarra y sobre dibujo para que tengamos una idea de lo que se está hablando. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora de lo que es la hernia diafragmática y todo lo que hemos hablado ahorita al respecto, o hemos quedado demasiado claro en cuanto a lo que es la hernia diafragmática. Vamos a ver si hay alguna pregunta con respecto a lo de la hernia diafragmática. Por supuesto, como es una patología respiratoria, también tenemos que tener un buen manejo de lo que es los gases arteriales. En cuanto a los parámetros ventilatorios, muchas referencias bibliográficas hablan de no pasar de 25 centímetros de agua cuando hablamos por presión, cuando estamos manejando la ventilación por presión. Hay que tener mucho cuidado con esto de las presiones, porque sabemos que un bebé que puede hacer lo que son síndromes de escape aéreo. Entonces, un paciente con hernia diafragmática tenemos que estar preparados con síndrome de escape aéreo, con nuestro equipo para síndrome de escape aéreo, para los neumotoras. Preparado porque va a necesitar muchas veces altas presiones, y esas altas presiones pudieran derivar de un escape aéreo. Bueno, qué bueno que dicen de lo mejor, gracias, quedó súper claro, excelente, gracias a ustedes por sus comentarios. Bueno, aquí estamos siempre a la orden. Sabemos que llegamos cansados, llegamos post trabajo, pero igualito siempre tratamos de dar y aportar ese granito a información que muchas veces nos cuesta que nos lleguen, y de esta manera pudiéramos hacer esta interacción entre todos. Miren, ya que no tienen ninguna pregunta hasta el momento. Bueno, por aquí tienen alguien. Yepes me dice: buenas noches, ¿cuál debería ser la presión inspiratoria máxima? Ya. En un dispositivo de la pieza en T para transportar recién nacido. Excelente pregunta, Oscar. Excelente pregunta. Mira, en la pieza en T va a depender si lo vas a ir dándole presión positiva, o sea, como una bolsa de reanimación, o si lo vas a trasladar como CPAP. Eso también sería la interrogante. ¿Cómo los vas a llevar en la pieza en T? Porque recordemos que en la pieza en T tú lo puedes poner CPAP o lo puedes poner presión positiva. Si lo vas a llevar con pura presión positiva, o sea, como una bolsa de reanimación, dándole presión positiva, los parámetros, y no los parámetros tan solo para la hernia diafragmática, los parámetros para todos los recién nacidos es 25 centímetros de agua. Esa es la presión inspiratoria máxima, el PIN, que tú le vas a poner, por ejemplo, si es una pieza en T, el Neopuff o el que tenga, es 25 centímetros. Y le pudieras poner un PEC, una presión positiva al final de la expiración, una PEC de 4 o 5, le pudieras poner. Este bebé no tiene problema con la capacidad residual funcional, entonces 4 o 5 estaría bien de PEC si vas a utilizar una pieza en T. Espero haber respondido tu pregunta, Oscar. Muy buena la pregunta, de verdad, interesante. Gracias, Jenny, por el agradecimiento. Gracias a ustedes más bien por quedarse escuchando y por esta interacción. Gracias, Mayori, por tu palabra. Castro Araceli dice: ¿para cuándo una diplomatura en neo? Mira, bueno, eso les quería hablar, que les tengo información
con referencia a lo que es dos informaciones en una. El primero es que ya se nos acerca una masterclass, que vamos a tener una masterclass totalmente gratuita. Espero que estén en el grupo de la masterclass. Por ahí está el link, que por ahí pueden entrar a la masterclass de farmacología. Se va a hablar específicamente de lo que es la prostaglandina. Sabemos que el manejo de la prostaglandina es para aquellos casos que son cardiopatías ductus dependientes, que no se puede cerrar el ductus y tenemos que utilizar prostaglandina. Bueno, y vamos a hablar de todo lo que es la prostaglandina en cuanto a la dosis, en cuanto a la administración, en cuanto a los cuidados que debemos tener a la hora de la administración también. Y bueno, como es un medicamento que es delicado y de muy poco uso, ahí se va a dar todo lo que es la explicación con referencia a la prostaglandina en una masterclass excelente que va a estar a cargo la licenciada Roxana Sánchez. La otra información que quería darles, y es porque nos hemos dado cuenta que hay mucha falla en lo que es la farmacología neonatal. Y por lo tanto queremos darle a ustedes esta oportunidad de que se integren con nosotros a lo que es esta farmacología o este mundo de farmacología neonatal. Y vamos a hacer el primer diplomado de pura farmacología neonatal. Y ese diplomado vamos a empezar en el mes de agosto. Si quieren alguna explicación en cuanto a lo que es el diplomado, lo van a tener dentro de la masterclass que vamos a hacer el 6 de junio. Va a ser la masterclass de farmacología neonatal, específicamente la prostaglandina. Ahí vamos a hablar de lo que es el diplomado de farmacología pediátrico neonatal. Y de verdad que va a estar muy bueno, es muy accesible el diplomado. Pregunten las facilidades, pregunten el programa. El programa está exquisito, son varios docentes que tenemos a cargo con respecto a la materia y de verdad que no se lo deberían de perder. Bueno, para las personas que llegaron tarde, tuvimos una clase magistral, si se puede decir así, con respecto a lo que es la etnia diafragmática. Igualmente esto va a quedar grabado, lo pueden ver una vez más, lo voy a dejar grabado en el feed para que ustedes lo vean y lo voy a retirar como en 24 horas para que tengan tiempo de verlo. Y si hay una persona que no lo pudo ver, si es de conocido de ustedes, pásenle la información que va a estar colgado en el feed por 24 horas y después lo voy a retirar. Bueno, muchas gracias. Recuerden, miren, ahí están los números para la información del diplomado de farmacología. Es más 58 412 13 71 290. Allí pueden preguntar todo lo referente lo que es el diplomado de farmacología pediátrico neonatal que vamos a empezar en agosto. Con respecto a la clase de prostaglandina, no pude entrar al link. Noelia, no pudiste entrar al link. Qué extraño. De todas maneras, vamos a observar. Mándanos un mensaje por directo, por el DM, y vamos a tenerte en cuenta. No vaya a ser que el grupo ya había más de 350 personas. Yo creo que estábamos alcanzando las 400 personas en el grupo para la masterclass. Pero no sé si había límite. Yo no creo que haya límite, pero igual vamos a tomar en consideración eso es lo que nos está diciendo. Gracias, Josbeli, por las palabras. Gracias, Sandra, también. Gracias por siempre estar allí. A todos ustedes me despido. Que tengan una buena noche, que tengan un buen descanso. Nos veremos el 6. Espero verlos a todos en esa clase que va a estar súper interesante, actualizada sobre todo, y de una rama que a veces se nos hace cuesta, que es la farmacología neonatal. Los esperamos. Besitos, abrazo fuerte, como ese amor que sentimos por nuestro recién nacido, y nos veremos el 6. Chao.